Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Acá les traigo una clase para los de salud y adolescencia. Es el primer videito que les subo con una actividad que la van a estar viendo. Espero que les guste y que se pueda entender este video. Véanlo las veces que consideren necesario para poder entenderlo. El tema es planificación familiar y métodos anticonceptivos. ¿Sí? Les hice esta presentación con un preservativo. Estos preservativos son los que regala el gobierno de la ciudad, como verán ahí, los que se entregan en la salita. Ahora voy a estar desarrollando y explicando un poquito más de esto. Para poder hacerlo, les preparé un mapa conceptual en el cual intento explicar justamente los métodos anticonceptivos. Pero para hablar de los métodos anticonceptivos, primero tengo que hablar de la planificación familiar. ¿Qué es la planificación familiar? Es el conjunto de acciones que se deben tener en cuenta para una libre decisión y responsabilidad en la vida. ¿Sí? ¿Decisión y responsabilidad de qué? En la reproducción, debo conocer mi cuerpo, debo saber cómo está formado mi cuerpo, mis partes constitutivas, siendo varón o siendo mujer, ¿sí? Para obviamente reconocer qué es lo que soy, qué me da obviamente placer, y también debo reconocer cómo se producen los embarazos, las fecundaciones. El número de hijos que quiero tener, debo ser responsable con respecto a eso, ¿sí? Y el momento en que lo quiero tener, a ese hijo. No siempre estoy preparado para tener un hijo, depende la edad o la madurez como persona, y madurez es un término bastante complejo para poder charlar, ¿sí? Para poder, obviamente, planificar familiarmente si quiero tener un hijo o no, o en este caso, como lo que vamos a hablar, cuando no quiero tener un hijo, debo tener control de estos factores, ¿sí? Para controlar estos factores están los métodos anticonceptivos. ¿Qué son los métodos anticonceptivos que estoy hablando? Son aquellos que impiden o reducen las posibilidades de fecundación. O sea, lo que voy a intentar hacer es prevenir los embarazos. ¿Sí? Algunos, pocos, los preservativos, que ahora vamos a ver de qué se tratan, permiten también prevenir las ITS. Capaz que alguna vez escucharon este término, que es infecciones de transmisión sexual. Son las siglas para eso. ¿Sí? Eso es muy complicado. Muchas veces a algunos se hacen mucho problema por un embarazo, pero en realidad el máximo problema que puedes tener es contagiarte una infección de transmisión sexual, que la vamos a ver más adelante. ¿Está? Estos métodos anticonceptivos incluyen una variada gama de estrategias que están adecuadas a distintas circunstancias, estilo de vida y creencias inclusive también. ¿Sí? Acá, a la hora de elegir un método anticonceptivo, influye mucho la opinión de la pareja, no solamente de una persona, sino qué piense también la pareja con la que estás, así sea una pareja ocasional, ¿no? Uno tiene que cuidarse, y más que nada también en una pareja ocasional, sobre todo por las ITS. También influye la opinión de distintos profesionales, por eso una mujer, obviamente antes de cualquier recurso como el hormonal, debe visitar a un ginecólogo. Ahora vamos a estar hablando un poquito por qué. ¿Sí? La elección de un método anticonceptivo o la opción por la abstinencia va a implicar un acto de respeto por otra persona y por uno mismo también, y de responsabilidad. ¿Sí? Es importante, repito nuevamente, consultar con profesionales. ¿Cómo se clasifican estos métodos anticonceptivos? Se clasifican en naturales, que son aquellos que utilizan elementos o sustancias ajenas al organismo, y no naturales, naturales que no utilizan elementos o sustancias ajenas al organismo, y los naturales no naturales que sí lo utilizan, ¿sí? Utilizan elementos o sustancias ajenas. También podemos clasificarlos por si impiden o no impiden la llegada de espermatozoides, que son los métodos de barrera que ahora vamos a estar hablando después. Bueno, los naturales, estos métodos naturales, se basan en la abstinencia periódica. Abstinencia quiere decir no tener relaciones sexuales muchas veces, y a partir de reconocer el ritmo biológico femenino y detectar su periodo fértil, que ahora vamos a charlar un poquito de cómo, algunas interpretaciones de cómo interpretarlo, pero tienen que tener en cuenta que los naturales son los que menos margen de éxito tienen, ¿sí? Son los que experimentan mayor posibilidad de embarazos, o sea, son los que menos se aconsejan, ¿sí? Estos métodos varían
su eficacia según la regularidad de la mujer, de su ciclo menstrual. Por ejemplo, el método del calendario, muy famoso y reconocido, utilizado por muchos jóvenes pensando que está correcto, también conocido como Gino-Naus. Este método del calendario consiste en practicar la abstinencia durante la época fértil de la mujer, ¿sí? En un ciclo de 28 días, como nosotros estuvimos viendo, los primeros 5 que dijimos en una mujer regular, algo que no lo son todas, está más que claro. En un ciclo de 28 días, una mujer regular, los primeros 5 días la menstruación. Posterior a eso viene la preovulación, donde obviamente se está produciendo la madurez del ovocito, del óvulo, ¿sí? Que va a ser liberado, los óvulos, porque se liberan más de uno. Más o menos entre el día 10 y el día 17 se puede llegar a producir la menstruación, hay riesgo. Entonces, en este método, en una mujer regular, no debería tener relaciones sexuales durante el día 10 hasta el 17. ¿Está? Obviamente, no todas las mujeres son regulares, no todas las mujeres tienen ciclos, obviamente, tan perfectos, entonces la posibilidad de tener éxito en este método es baja, ¿sí? Después tenemos el método de Billings, donde la mujer debe reconocer bien su cuerpo también. Y en todos los métodos, las mujeres y tanto los hombres también deben conocer su cuerpo. Este método significa conocer el flujo vaginal que tienen, ¿sí? El flujo vaginal puede indicar cuándo la mujer está ovulando. Por ejemplo, cuando la mujer ovula, este flujo vaginal se vuelve hialino, transparente, como clara de huevo, ¿sí? Cuando uno lo toca con las manos, de un dedo al otro de esta manera, ¿sí? Se pega como un hilito cuando uno abre los dedos, ¿sí? En cambio, cuando la mujer no ovula, este flujo vaginal es blanquecino, ¿está? Grumoso, y el hilo no se forma cuando uno lo toca de dedo a dedo, no se va a formar ese hilo, ¿sí? Eso indica que la mujer no estaría ovulando. En cambio, cuando hay ese líquido hialino, sí. También tiene mucho margen de error porque la mujer puede tener infecciones, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza, y obviamente puede confundir. La temperatura basal es otro método. Este método, muy poco utilizado, muy incómodo, consiste en medirse las mujeres la temperatura rectal todos los días, antes de levantarse y hacer cualquier actividad, con un termómetro, obviamente, vía rectal. Cuando la mujer está ovulando, la temperatura corporal es mucho mayor, más de 1 grado, inclusive a veces, que la temperatura frecuente. Pero también tiene un margen obviamente, de error muy grande, ya que por distintos motivos puede haber algún tipo de infección y provocar que una mujer tenga mayor temperatura. Entonces tampoco es muy bueno como para prevenir un embarazo. El coito interrumpido, muy reconocido, consiste en que el hombre, antes de eyacular, quite el pene y eyacule fuera de la vagina. También, obviamente, el margen de error es muy grande, ya que el hombre tiene pequeñas eyaculaciones que se van produciendo debido, obviamente, a la situación, al momento en el que está, al placer del momento, y esas microeyaculaciones que va liberando a medida que tiene relaciones sexuales pueden tener espermatozoides, dejando embarazada a la mujer sin haber eyaculado en su interior como uno suele creer. Y la ducha postcoito, la que utilizan algunas mujeres, que después de tener relaciones sexuales se lavan sus órganos genitales creyendo que obviamente al sacarse parte de ese semen no va a quedar embarazada. También obviamente el error es muy grande. Ninguno de todos estos métodos que acabo de mencionar recién, que son los naturales, previenen las infecciones de transmisión sexual. Y vuelvo a decir que el éxito de estos métodos es muy poco. Los métodos no naturales, quizás los más recomendados, ¿no? Aunque no son recomendados por las iglesias católicas, apostólica romana o el judaísmo ortodoxo, ¿sí? Son muy recomendados por la ciencia, sobre todo el método de barrera. Los métodos de barrera son los que impiden que los espermatozoides lleguen, obviamente, a tener contacto algunos con las mucosas de la mujer, con el flujo de la mujer, o con órganos más internos femeninos, ¿sí? Como el útero, como las trompas de falopio, impidiendo obviamente el encuentro entre espermatozoide el óvulo, ¿sí? Entre ellos tenemos a los preservativos,
masculinos y femeninos. Los masculinos son muy fáciles de conseguir, ¿no? Son látex, están formados por látex, un tipo de plástico, ¿no? Que se colocan en el pene erecto y que recubren todo el pene, impidiendo que el semen del hombre entre en contacto con el flujo vaginal de la mujer, con las mucosas femeninas. Estos son excelentes para impedir las infecciones de transmisión sexual, inclusive son de las únicas que hay hoy en día, hay algunas a prueba, pero todavía no hay nada seguro, y impiden obviamente que el espermatozoide llegue a fecundar el óvulo, ¿sí? Se consiguen fácilmente, hay una variedad muy grande, ahora vamos a estar hablando, les voy a mostrar, pero después, pues si no me lleno las manos del aceite que tienen, de la silicona que tienen. Y se consiguen en mucha variedad, para el sexo oral, para el sexo vaginal, para el sexo anal inclusive. Y también están los preservativos femeninos, que no son tan reconocidos. Estos preservativos se colocan en los labios femeninos de la vulva de los órganos genitales externos, como en el trabajo que les dije, y con los dedos se los introducen hasta el cuello uterino. Obviamente necesita de práctica, muchas veces se requiere de una práctica y del consejo del ginecólogo, de una persona que lo sepa utilizar, ¿sí? También son de un aro de látex, de ese plástico, y obviamente son muy difíciles de conseguir, inclusive a veces ni en la farmacia se consiguen. Son de los mejores métodos, o los que yo recomendaría a la edad que tienen ustedes, para prevenir embarazos y sobre todo infecciones de transmisión sexual. Los métodos químicos son aquellos que utilizan sustancias químicas, hormonales, muchas veces, ajenas a el organismo, ¿no? Pueden ser hormonales los comunes, que se conocen como píldoras, parches, inyecciones, ¿sí? Están formados por hormonas sintéticas muy parecidas a estrógeno, progesterona, inclusive son la mezcla de ellos. Se toman como píldoras cada determinada cantidad de horas, se inyectan y duran varios días, ¿sí? O se ponen parches y duran semanas. Ahora, deben ser recomendados por un ginecólogo, sí o sí, porque no todas las mujeres tienen el mismo metabolismo y aparte pueden haber padecido alguna enfermedad y no son recomendados, ¿sí? Como la diabetes, la obesidad, hepáticos, etcétera, un montón de otras patologías que pueden obviamente provocar un daño en el organismo. Y los de emergencia son también químicos, como ciertas pastillas, como la famosa pastilla del día después, ¿no? La píldora del día después, que tiene una sustancia química llamada levonorgestrel. El levonorgestrel lo que hace es impedir obviamente que haya implantación si hubo eyaculación. Mientras antes de las 72 horas se tome, porque se calculan unas 72 horas, mayor posibilidad de no quedar embarazada tenés. Muchas de estas hormonas sintéticas que se toman con las píldoras químicas o las inyecciones, lo que van a hacer es impedir la ovulación, ¿sí? Esa sería la parte más importante. Bueno, me olvidé acá, me salté los otros métodos de barrera. El diafragma, quizá alguna vez lo escucharon, generalmente mis alumnos no lo suelen escuchar, que es un aro de metálico que tiene un material de caucho que se coloca junto con un espermicida. Los espermicidas son unos geles que se compran en farmacias, por ejemplo. Se le coloca el espermicida y las mujeres se lo deben colocar en la vagina con los dedos hasta el cuello uterino. Una vez que el hombre eyacula es como una especie de tabique, es un tabique, es algo que impide que pase el espermatozoide hacia lo que sería el útero. Una vez que se lo coloca, se lo debe dejar 8 horas después de la eyaculación para que no haya más restos de espermatozoides que entren en el útero. No es recomendado para las infecciones, ya que hay contacto con las mucosas. Y el DIU es un aparatito, es un dispositivo intrauterino, si se significa la regla, que está formado, acá lo tengo, se los voy a mostrar, ¿sí? Es un aparatito formado por plástico y cobre y tiene este hilito largo que ven acá, ¿sí? Que se coloca en el interior del útero, lo colocan los ginecólogos, ¿sí? Y lo que va a hacer es provocar un cambio, algunos dicen un cambio en los componentes químicos, en la acidez del útero, impidiendo que los espermatozoides viajen hacia las trompas de Falopio, y otros creen que los espermatozoides pasan, se fecunda y cuando vuelve, cuando llega, el conjunto de células que va a formar parte de ese nuevo ser vivo y se quiere implantar en el endometrio uterino, no lo logra hacer debido a que esto provoca un cambio
químico ahí en la zona del útero impidiendo la implantación. ¿Sí? O sea que algunos creen que es abortivo y otros directamente creen que distraen al espermatozoide para llegar a las trompas para fecundar. Más adelante vamos a ver el trabajo, después de este tema, el trabajo de cómo se produce la fecundación y todo lo demás. ¿Sí? Bueno, esos son el preservativo, el diafragma y el diulo de barrera. Los químicos los expliqué, que me los salté estos dos. Y los quirúrgicos, que obviamente son, para llegar al quirúrgico, tienen que estar aceptados por los médicos, tienen que haber ciertas cuestiones, como haber tenido muchos embarazos generalmente, o no tener el dinero suficiente para mantener un embarazo, o tener alguna patología que pueda provocar la muerte de la madre o del bebé, ¿sí? Y muchas veces es mucho tramiterío y papelerío que hace que se hagan operaciones para no poder tener hijos, ¿sí? En el hombre se conoce como vasectomía, en la mujer ligadura de trompas. La vasectomía es la ligadura, digamos así, atarlo con un hilito especial que se usa obviamente para estas operaciones, a los conductos deferentes, busquen después el dibujito que hicieron, para que los espermatozoides no salgan de los testículos. Cuando el hombre eyacula sigue teniendo la erección normal, eyacula la misma cantidad de semen que eyaculaba antes, pero ahora ese semen no va a tener espermatozoides, ¿sí? Generalmente es para toda la vida esta operación, ¿tá? Eso significa que el hombre que se hace la vasectomía no puede tener más, no puede dejar más embarazada a una mujer. Y la ligadura de trompas consiste en ligarse las trompas de falopio. También busquen el dibujito. Ligarlas, cauterizarlas, quemarlas, de alguna manera atarlas. De esa manera, el óvulo que es liberado durante la ovulación no se va a encontrar con el espermatozoide porque obviamente está cerrado el camino, ¿sí? Estos son los métodos. Bueno, y les decía que les iba a mostrar el preservativo. Cuando utilicen un preservativo, acá lo tenemos, ¿sí? Este, por ejemplo, es distinto que esto lo compramos, se comercializan, hay distintas marcas. Una de las marcas más reconocidas, las Prime, ¿sí? Hay de distintas formas, yo a mano tengo este. Cuando utilicen el preservativo, no se lo arranquen con los dientes, córtenlo. Yo sé que a veces la situación de tener una relación sexual, si no la han tenido, quizá en el futuro lo tengan y me van a entender, a veces el apuro hace que lo arranquen con los dientes y pueden romper el preservativo. Es conveniente cortarlo, ¿sí? Unos minutos antes, aunque sea. No llevarlos en las billeteras, ya que el látex se derrite con el calor, los varones. Cuando lo llevan en la billetera, en la piel, algunos cancheros hacen los langas, como yo siempre digo, y el preservativo se agujerea microscópicamente, permitiendo la salida de espermatozoides. Lo conveniente es sacarlo cuando se va a utilizar, o cuando se cree que se puede llegar a utilizar. El preservativo se saca, ¿sí? Yo voy a utilizar acá en este caso una banana para colocarlo. Se busca el lado donde obviamente se coloca el pene. Hay como un globito en la parte superior, la cual se sostiene y se coloca en la punta que vendría a ser el glande. Se aprieta siempre el globito, ¿sí? A ver, yo estoy mirando la pantalla del celular. Se aprieta el globito y se va defundando, ¿ves? Se van soltando hasta cubrir todo el pene. Cuando el hombre lo soltás, porque si no tenés la punta, se llena de aire y se va a romper durante el acto sexual. Cuando el hombre eyacule, se tiene que sacar el pene sosteniendo la base de abajo, sacar el pene de la vagina y sacar el preservativo con mucho cuidado, ¿no? Para que no se vuelque, no se vierta. Cuando una vez que ustedes lo saquen, se rompe la banana, me pasa de todo hoy, bueno, imaginemos que lo sacan, le hacen un nudo, ¿sí? Y lo tiran. Traten obviamente de que esto esté cerrado, lo pueden volver a poner en una bolsita o en otra bolsita, ya que hay gente que manipula la basura buscando comida, a veces otras cosas. Imagínense el asco de la situación. Bueno, espero que esta explicación les haya servido. Tomen apuntes, nota de todo lo que escucharon. Mírenlo las veces que sea necesario y bueno, les mando un saludito grande. Nos vemos.